Buenas tardes, aquí estamos por aquí, volviendo a los directos. Hoy tengo mucha ilusión por el directo de hoy, porque, porque voy a hablar con un autor al que admiro mucho, un autor de la región de Murcia, como es Claudio Cerdán, autor de esta novela, El hombre sin rostro. Vamos a esperar a que la gente se vaya uniendo y Claudio también se una. Y crucemos los dedos para que se pueda mantener la conexión después del apagón del día de ayer. Buenas tardes a los que os vais uniendo. En cuanto se una Claudio Cerdán, el autor de El hombre sin rostro, empezamos. Lo que te estaba diciendo, crucemos los dedos para que se mantenga la conexión un día después del apagón de ayer. Que, que tela marinera el apagón de ayer. A ver si hay suerte y podemos mantener la conexión. Efectivamente, días raros, totalmente, Vicente. A ver si viene Claudio para poder empezar el directo de hoy. A ver si viene Claudio Cerdán.
A ver, seguimos esperando un poquito más y si no le doy un toque a ver si se puede, a ver si se puede conectar. Aquí está. A ver, no sé por qué no se mantiene, se establece la conexión ahora. Kiko, Muy buena. ¿qué tal? Oye, no sabía cómo entrar a esto del directo, pensaba que iba a recibir alguna invitación o algo. Bueno, pues ya, la cuestión es que ya está dentro y ya podemos empezar. Vale, vale, de acuerdo. Lo importante es que funcione. Efectivamente, eso es lo importante. Bueno, como es tu primera vez en los directos de Super Héctor Alpha, y a mí siempre, en estos casos, me gusta empezar del mismo modo, invitando al invitado que se presente en pequeñas pinceladas. Así que nos cuenta, ¿quién es Claudio Cerdán? Para la gente que todavía no te conozca. Vale, Claudio Cerdán es un escritor de novela negra. Llevo unos 15 años publicando. Tengo unas tantas novelas, prácticamente una por año. Principalmente escribo novela negra, me gusta también salirme un poco de la tangente, ir mezclando géneros. A veces dentro de la novela negra pues también hago novela fantástica, novela de terror, novela histórica, novela incluso de humor, pero siempre transito el tema de la novela negra. ¿Y has querido escribir desde siempre o has tenido momentos en los que tus preferencias eran otras distintas? No, escribir de siempre no. Yo recuerdo que de pequeño jugaba con los muñecos contando historias. Cogía un muñeco en cada mano y no era pelearse, no era, en fin, hablaban entre ellos, se contaban una historia que luego continuaba al día siguiente, cosas así. Esto me di cuenta cuando invité a un amigo a jugar y mi amigo se dedicaba a poner los muñecos en fila y lanzarlos, así como si fueran piedras, y ese era su juego. Y dije, yo creo que estoy jugando a algo diferente a lo que haces tú. Pero no, yo empecé a escribir en la universidad, el último año de universidad, me faltaban unos créditos,
Y dije, bueno, ya que he gastado créditos en asignaturas que no me importan mucho, vamos a intentar sacar, no sé, hacer algo que realmente me motive. Encontré un curso que era de escritura de novela negra. Y no sé, en aquel momento leía mucha novela negra y dije, venga, vamos a apuntarnos a ver qué pasa. Y mira, han creado una vocación. Efectivamente. Pues nada, pues hablemos ahora de esta novela, El hombre sin rostro. ¿Cómo nació la idea principal de escribir esta novela? ¿Cómo se gestó la historia? Sí, la creatividad es complicado de explicar, ¿vale? En mi caso, tengo una idea, de alguna manera la voy desarrollando, luego tengo otra idea que también la voy desarrollando, en algún momento me doy cuenta de que esas dos ideas conjugan, entonces se convierten en una sola idea y cuando todo esto continúa y se convierte en una idea muy grande, al final me doy cuenta de que tengo una historia, que tengo una novela detrás, ¿no? En este caso parte de tres pilares fundamentales. Uno es la obra de Víctor Hugo. Yo debería ser mejor lector de lo que soy, pero quizá la literatura que se hace hoy día no es la que más me entusiasma y de vez en cuando me asomo a los clásicos. Me gusta mucho la novela negra de los años 20, de los años 40, 50, Jim Thompson, Ross MacDonald, este tipo de autores, y también me asomo a autores que en principio pues debería haber leído o que parece que todo el mundo ha leído menos yo y de vez en cuando pues digo, voy a ver lo que escribió esta persona, ¿no? Una de ellas era Víctor Hugo. Víctor Hugo tiene una novela que se llama El hombre que ríe, que se dice que inspiró al Joker, que en fin, que es muy, muy reconocible, no tanto a lo mejor como el jorobado de Notre Dame o Los Miserables o tantos personajes que dio Víctor Hugo. En esta novela, Víctor Hugo cuenta que hay una mafia que se dedica a secuestrar niños para deformarlos. Por ejemplo, te cuenta que los meten en un jarrón, el niño empieza a crecer dentro del jarrón y cuando ya no puede seguir desarrollándose, pues se rompe el jarrón y que te queda pues, un niño deforme que en este caso utilizaban para mendigar como bufón de la corte o, en fin, para monstruo de feria, ¿vale? Estamos hablando de una novela que se ambienta en el año 1600. A mí esa idea me resultó muy perturbadora, muy perturbadora. Entonces pensé, ¿qué ocurriría si alguien, igual que hay gente que toma la Biblia o el Corán o cualquier otro tipo de escrito para cometer atrocidades, qué ocurriría si alguien se inspirase en este libro para cometer crímenes? La idea que tuvo Víctor Hugo en aquel momento seguiría siendo igual de fuerte, igual de impactante. Entonces esa fue, digamos, la primera piedra angular. La segunda fue que yo colaboro con prensa de vez en cuando Ujú. y no sé, no recuerdo exactamente el año, creo que fue el 2018, 2019. Yo estuve trabajando para el ABC cubriendo en julio el juicio de Ana Julia Quezada, la asesina del pescadito en Almería. Lo que Bueno, se vivió en este juicio a mí me impactó mucho, porque realmente a la hora de resumir en un telediario de 3 minutos todo el juicio, toda la sesión del judicial, pues no era posible. Estamos hablando de que a lo mejor estábamos 5, 6, 7 horas en la sala de juicio con un montón de pruebas, con un montón de testigos, con todo lo que se dijo. Era imposible que eso se tradujese en el telediario en una información veraz. Entonces, mucho de lo que se dijo en ese juicio no salió a la opinión pública. Y eso yo lo tenía un poco clavado, tenía la espinita clavada. Y la manera que tenemos los escritores de sacarnos los demonios de dentro es precisamente convertirlos en ficción. Los convertimos en ficción y conseguimos hacer algo un poco más manejable. Yo no sería capaz de jugar con el dolor real de una madre, de un padre, pero sí que puedo convertirlo en ficción, convertirlo en una mentira, convertirlo en una historia y a través de eso hacer una ficción, convertirlo en algo creíble, aunque esté hablando de lo mismo, ¿vale? Entonces esa sería la segunda pata que me inspiró a sacar adelante el hombre sin rostro. La tercera fue que yo estuve mucho tiempo viviendo fuera y en ujú. Suecia, y cuando regresé de Suecia, realmente la ciudad que me acogió, en la que yo me sentía a gusto, contra todo pronóstico, fue Murcia, que era donde había salido, ¿no? Y me di cuenta de que no tenía ninguna novela ambientada en Murcia. Entonces decidí ambientar una novela en Murcia. Yo tenía en mente, quiero hacer algo en Murcia, que estoy buscando escenarios que sean muy llamativos en Murcia, que llamen la atención, que la gente los reconozca, más que incluso que para los murcianos, para los que no conozcan Murcia, que vean realmente todo lo que hay en Murcia, ¿no? Y llegó a mis manos una investigación precisamente de El hombre que ríe, de Víctor Hugo. Volvemos
a la anterior Ujú, pata, en la que te hablaba, en la que teóricamente Víctor Hugo se lo había inventado todo, pero los nombres que él ponía en el libro existieron de verdad, según esta investigación. Y uno de los nombres, el jefe de la banda que secuestraba a los niños, fue un delincuente que operó en la región de Murcia. Con lo cual yo dije, mira, Claudio, esto ya está el círculo completo, esta es la historia y aquí te tienes que lanzar. Y ahí es cuando ujú, ya empecé a darle un poco forma a los personajes, a la trama, perfilándolo todo para construir la novela que, bueno, que ya tenéis en las librerías. ujú. No sé, desde el año pasado, salió el año pasado, si no recuerdo mal. Sí, se lleva un añito a la venta, la novela. Ujú, Muy bien, muy contento, estoy feliz de la recepción que ha tenido por parte de los lectores, a la crítica también le ha gustado, he estado en varios festivales, he estado en club de lectura, en fin, muy bien. O ujú, sea, llevaba tiempo sin publicar porque mi anterior novela, Los Señores del Humo, yo creo que es mi mejor novela y decidí que se quedase durante un tiempo como mi última novela, ¿vale? Entonces, ujú, tiene 5 años ya esa novela. La gente dice, Claudio, en 5 años no has hecho nada. No, bueno, escribí un audiolibro, escribí un cómic, hice más cosas. No me quedé de brazos ujú, cruzados, pero en cuanto al tema literario sí que se había quedado como mi última novela. Entonces, estoy muy contento de haber regresado a las librerías, a los escaparates ujú. con esta novela. Y la gente que todavía pues, no ha leído El hombre sin rostro, a esos a esos hipotéticos lectores, ¿qué le dirías? Con qué se van a encontrar en la novela? Es una novela, como decimos, de niños desaparecidos. La novela comienza con un niño que aparece en un sitio inhóspito con signos de tortura y cuenta que hay un hombre sin rostro que lo ha secuestrado, que lleva tiempo retenido en un sitio donde hay más niños. Entonces se inicia una investigación, tanto por parte de la policía como por parte de una familia que le desapareció un niño hace tiempo, una investigación paralela para descubrir qué es lo que ocurre para intentar salvar a esos niños. Esto que os estoy contando son las primeras 50 páginas de un libro de 400 que evoluciona mucho más allá de esto que os cuento y al final, pues bueno, os cuento pues, los miedos de un padre, ¿no? Respecto a sus hijos, a su familia. Es un thriller muy trepidante. Los lectores me dicen que tiene como tres fases, ¿no? Que la primera es el horror, el no querer acercarse al libro, mira Claudio, yo no quiero saber nada de niños desaparecidos, de niños torturados, yo no quiero leer eso, ¿vale? La segunda es cuando se lo están leyendo, que me dicen que es muy adictiva, que es una novela que se lee muy rápido, que en 3 suspiros te la has terminado. Y la tercera muy divertida, que es cuando se lo han terminado el libro, y entonces me escriben, me dicen, oye, ¿cómo se te ocurrió esto? ¿Cómo se te ocurrió lo otro? ¿De dónde sale esto que pusiste aquí? En ese aspecto muy, muy contento, como decía, por la recepción de los lectores. Yo entiendo que es un tema duro, mucha gente se queda en la Ujú, primera fase de yo no quiero leer niños deformados, niños torturados, pero creo que el viaje merece la pena. ujú. O sea, efectivamente, y aparte que como tú recurres en esta novela a capítulos breves, eso es lo que incita de alguna manera al lector a seguir leyendo. Sí, claro, eso ya es oficio, eso ya es trabajo de escritor, no es mi primera novela. Ya sé un poco los resortes que hay que tocar para que la novela sea adictiva, para que la novela guste, cuándo hay que calmar, cuándo hay que acelerar, Ujú, cuándo los capítulos tienen que ser breves, cuándo tienen que ser más largos, más profundos. En ese aspecto, creo que la novela funciona muy, muy bien, muy bien. ujú. ¿Y, y has pensado alguna vez en tener alguna adaptación audiovisual de la novela? Sí, siempre hay cantos de sirena, siempre te dicen, no, esta novela. A mí me Ujú, dicen sobre todo que mi literatura es muy visual. Pues quizá me he equivocado de género, en vez de estar escribiendo novelas, debería seguir con los cómics o con los guiones de cine, que también tengo ujú, alguna cosa por ahí rondando. Pero sí, sí, ojalá se adapte. Yo creo que saldría un producto audiovisual muy llamativo, diferente a lo que se suele ofertar. Pero ya no depende de ujú, mí, ya depende de alguien como tú, Kiko, que tenga 200 millones de euros en el bolsillo y diga, venga, voy a hacer una serie de televisión para Netflix. Así que, pero ujú, mientras no tengamos ese dinero, no podemos. ujú. Bueno, pues ahora habla un poquito de los personajes y por tu procedimiento a la hora de crearlos. ¿Cómo creas a tus personajes? Específicamente o sobre todo en los personajes de El hombre sin rostro. Mm,
En mi caso, yo suelo ser muy, ¿cómo decirlo? Utilizo muy pocos personajes. No, mis libros no vais a encontraros un libro en el que alguien llega a una ciudad y hay 20 sospechosos que han cometido el crimen. No, mis obras suelen ser más contenidas, Ujú. más similares quizá a una obra de teatro, con pocos personajes, pero muy, muy contundentes, muy profundos. Perdón, en este caso me di cuenta de que ya tenía unos cuantos personajes creados en una novela anterior que se llama Un mundo peor. Ujú. Tenía la familia que le había desaparecido el hijo, con lo cual dije, mira, no tengo por qué crear nuevos personajes. Quienes hayan leído la anterior novela verán referencias, quienes entren en El hombre sin rostro los conocerán aquí, no pasa absolutamente nada, todos nos hemos saltado un episodio de una serie, todos hemos visto Terminator 2 antes que Terminator 1, o sea, no hay ningún problema en empezar por El hombre sin rostro. Entonces estos personajes ya los tenía creados y otros los fui creando. En el caso del villano, tenía muy claro que quería que fuera un personaje distinto. Estaba cansado del típico libro que empieza con una mujer muerta en el suelo y con un villano muy inteligente y muy creativo que ha hecho algo terrible. En este caso no, en este caso se está copiando un libro, Ujú. el villano, y es un tipo muy básico, muy, muy básico. Y yo además quise que no matase. Yo me planteé, ¿puede haber algo peor que un asesino en serie? Estamos plagando las librerías de asesinos en serie. Más, hay más asesinos en serie en la ficción que en la realidad. Entonces, puedo jugar esa baza, puedo hacer que mi villano no mate, pero que sea más horripilante. Entonces jugué, bueno, empecé a investigar, por ejemplo, Charles Manson no llegó a matar a nadie y sin embargo ha pasado a la historia como un delincuente terrible, rizando mucho el rizo, yo no sé si Hitler llegó a matar a alguien con una pistola, con un cuchillo o simplemente firmaba un papel, ¿vale? Ujú. Entonces, ¿se puede ser peor que una sesión en serie? Yo creo que sí, ¿no? Entonces, con este plantel de personajes, con esta pareja protagonista, un madre y una madre y un padre que han perdido un hijo, enfrentándose a un villano que no mata, digamos que ya tenía, digamos, la piedra angular. A partir de ahí fueron No. saliendo el resto de personajes. Ujú. Y ahora con una pregunta que la suele hacer nuestro amigo en común, Paco Marín, Uy, sobre, voy a colgar. ¿Cómo se cuelga? ¿Dónde está el botón de colgar? sobre los personajes si cobran vida y se van por libre. Los personajes de El hombre sin rostro, ¿le ha sucedido eso? ¿Han cobrado vida y se han ido por libre o lo has tenido más bien atados? Yo los suelo tener atados. Yo intento que no se me vaya muy lejos. Sé muy claro lo que van a hacer, tengo muy claro el final cuando empiezo a escribir un libro, pero sí que les doy un poco de rienda suelta en los diálogos. O sea, sé lo que van a decir, pero no sé cómo van a decirlo. No sé si van a dar la información con forma de chiste, con forma dramática o yo qué sé, con tintes de terror o rápida, no lo sé. Ahí de alguna manera sí que me dejo llevar un poco más. Pero no, no les dejo, no dejo que se escapen demasiado. Mm, y ahora, quería preguntarte sobre los protagonistas por el matrimonio, por Roberto Cusack e Inés Herrera. Eh, ¿Qué destacarías de ellos? Es una pareja que se mueve primero por el dolor de un hijo que les desapareció hace tiempo. Eso fue, digamos, lo que los separó. Y ahora tienen un hijo nuevo. Digamos, es su pegamento, ¿no? Entonces, digamos que su relación está muy, muy centrada en ello. A mí me llamó mucho la atención, no recuerdo ahora mismo el nombre del niño, en su momento le dieron mucho bombo en los medios de comunicación, fue un niño que se cayó en un pozo y hicieron una excavación, en fin. Luego nos enteramos que esa pareja, o sea, que el niño murió, es que no recuerdo el nombre. Aquella pareja había tenido un niño anterior que también se había muerto de una enfermedad y posteriormente tuvieron otro hijo. Aquello me llamó la atención mucho. Dije, este matrimonio sigue unido, han tenido tres hijos, han muerto dos y continúan, ¿no? Adelante con su vida, ¿no? Entonces yo quise hacer algo parecido en este caso, ¿no? Por un lado está Inés, que trabaja de abogada en una asociación de niños desaparecidos
que quiere con locura a su hijo, está muy encima de él, es hiperprotectora. Y por otro lado está Ujú. Roberto, que en su caso también obviamente es hiperprotector con su hijo. Él fue policía, ahora trabaja como detective privado también para esta asociación a media jornada. Pero él, de alguna manera, no puede evitar comparar a su hijo desaparecido con el otro porque tienen la misma edad. O sea, si su anterior hijo desapareció con 8 años, el hijo actual, Leo, tiene la misma edad. Entonces, de alguna manera, Ujú. los compara y sabe que es injusto compararlos, sabe que son niños distintos, pero no puede evitarlo, ¿no? Entonces, eso es algo que de alguna manera separa al matrimonio, mientras que el niño, el nuevo hijo, también lo está viendo. Ujú. Bueno, y, ahora, ¿y qué ha supuesto para ti, para tu trayectoria literaria, pues fichar, digamos, por una editorial tan potente como es Destino? ¿Que ha supuesto algo especial para ti o...? Sí, muy feliz, muy feliz. Es la editorial de referencia, estoy dentro del Grupo Planeta, muy contento. Al final, bueno, los escritores que estamos, digamos, peleando cada libro como si fuera el último, pues esto supone una gran oportunidad, ¿no? Para darnos a conocer. No tengo ninguna queja de ellos, al contrario, me han promocionado, me han ayudado, han corregido el libro muchísimo, han estado súper encima de mí. O sea, tengo la sensación por primera vez de estar en una editorial de verdad. No sé lo que supondrá de cara al futuro, no sé si Ujú. la gente valora eso, valora la obra o no valora nada, no lo sé, pero yo estoy muy contento, muy, muy, muy contento de haber acabado en este gran grupo. Y ahora, como ya, para todavía me quedan un par de preguntitas, como por ejemplo esta, que si estás trabajando en algún nuevo proyecto literario o lo nuevo lo tienes un poco aparcado. Sí, sí, siempre estoy haciendo cosas nuevas. Eso es inevitable. Tengo una novela terminada, le tengo que dar una vuelta todavía, ¿vale? La he terminado, pero tengo que reflexionar algunas cosas, a ver si la largo, a ver si la corto, en fin, correcciones, ¿no? Decía Borges que publicaba para dejar de corregir, en mi caso pues es parecido. Es una novela en principio muy sencilla, es un tipo que se escapa de la cárcel buscando venganza, pero Ujú. ya conoces cómo escribo yo, todo se complica, todo cambia, es muy distinta, ¿no? A lo que se suele publicar, muy, muy diferente. Y tengo otra novela a medias, ya casi 10 años, a cuatro manos, que espero terminar ya pronto, porque si no me volveré loco, ya no puedo estar tanto tiempo con esta novela. Y bueno, la noticia, quizá la primicia, sería que Toxic Detective, que es el cómic que sacamos hace, creo que fueron Ujú. 4 años, va a reeditarse a color con una editorial española que se llama Tengu y que saldrá próximamente. No sé si saldrá este mes o el siguiente, pero estamos a punto de tener de nuevo Toxic Detective en las librerías. Mira, mira qué bien suena. Y ya como última pregunta por mi parte, si alguien que nos está viendo tiene alguna, pues la puede hacer. Y como digo, por mi parte, ¿qué recomendación harías de lo último que hayas leído y que te haya gustado? Pues mira, de los últimos 5 años os recomiendo dos escritores. Uno es Carlos Augusto Casas, con la Ujú. novela Ya no quedan junglas a donde regresar, que la acaba de reeditar Ediciones B. En su momento solía una editorial muy pequeñita, ahora mismo le ha hecho una película a Netflix que saldrá el año que viene o, no sé, los próximos meses, no tengo ni idea, con Ron Pellman, o sea, imaginaos la historia que tiene que ser para que una editorial muy pequeña coloque una novela, la primera novela de un autor muy desconocido en Netflix. O sea, es un novelón, os lo recomiendo a todos. Y la segunda sería Hierro Viejo de Marto Pariente, que son dos autores, Marto y Carlos, que tienen mucho en común. Y es bestial, es una novela muy, muy, muy cortita, muy divertida. Yo dudo mucho que a alguien se la lea y no le guste. O sea, realmente muy recomendable. Además está triunfando en Francia, Marto Pariente, con 3 novelas publicadas, lo está petando hasta arriba. Yo llevo 15, yo no lo he conseguido. O sea, os lo recomiendo encarecidamente a estos dos autores. Ujú. Pues, pues muy buenas recomendaciones. Pues nada, por lo dicho, ya no tengo más preguntas que hacerte. Si hay alguien que quiera dejar algún comentario o pregunta, pues decirle que la pueda hacer y si no, pues lo dejamos aquí. O que calle para siempre. Efectivamente, como se dice en La las buena. bodas y en las bodas y demás.
A ver si hay algo. Pues no hay Ya, preguntas. Hay lo comentarios de intentamos pasar. interesante entrevista. Pues nada, pues ha sido un placer y nada, que sigamos en contacto. Por supuesto. Muchas gracias, Kiko. Un placer y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí este directo de hoy. La semana que viene intentaré que tengamos otro. Ya iré anunciando la fecha y con quién voy a hacer el próximo directo. Así que muchas gracias por ver este directo y como siempre digo, disfrutad de la literatura y leed mucho. Muchas gracias y hasta la semana que viene.